De entre todos los candidatos, los 120, entre los que seguramente estarían los 70. No sé si os acordáis de los 70 que fueron enviados de dos en dos por el Señor Jesús, ¿verdad? Muchos piensan que a la hora de reflexionar en 120 creyentes que estarían en este momento allí, pues seguramente se encontrarían, aparte de los apóstoles, esos 70 discípulos que fueron enviados de dos en dos para que visiten las aldeas y regiones por las cuales Jesús iba a pasar posteriormente, ¿no? Y bueno, de entre esos candidatos, al final, se quedó en un tal José, quien era conocido como Barsabás en hebreo y también como Justo en latín. Es por eso que se menciona tres nombres en referencia a este hombre: José o Barsabás en hebreo o Justo en latín. Pues ese era un candidato para ser el sucesor de Judas Iscariote. Y el otro candidato era Matías. Y cuando ya entre todos consideraron que esos eran los únicos candidatos y que había que elegir entre ellos, porque solamente estos dos cumplirían los requisitos para ser apóstol, que recordad que esos requisitos incluían que fuesen testigos oculares desde el principio del ministerio de Jesús, en ese bautismo público de Jesús en el río Jordán con Juan el Bautista, hasta su muerte, resurrección y ascensión en los cielos, ¿vale? Y por tanto, este tal José y este tal Matías cumplían esos requisitos. Pero claro, solo uno de ellos podía ser el sucesor de Judas. ¿Y quién podría escoger que fuese ese sucesor? Pues el Señor. Sin embargo, lo polémico es que el método para descubrir a quién elige Dios fue echar suertes, ¿vale? Pero antes de ello, los apóstoles, leemos ahí en Hechos capítulo 1, al final, oraron dirigiéndose al Señor, reconociendo que Él era el conocedor de los corazones, es decir, el que escudriña, el que sabe lo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. E invocándole a Él, le pidieron que escogiera entre los dos, entre José y entre Matías, y para ello echaron suertes. Y claro, ¿por qué echaron suertes? ¿De dónde viene esa práctica de echar suertes? La práctica, hermanos, de echar suertes se menciona bastantes veces en el Antiguo Testamento y unas pocas en el Nuevo Testamento, no sé si lo sabíais. Y a pesar de las numerosas referencias sobre echar suertes en el Antiguo Testamento, nada se sabe acerca de lo que era verdaderamente echar suertes como tal. Podrían haber sido palos de varios tamaños, piedras planas, que es lo que más o menos aparece en esta imagen. En algunos casos dicen que seguramente eran piedras que contenían el nombre de uno y de otro. Pero realmente no tenemos pruebas concluyentes acerca de cómo exactamente echarían suertes los judíos y antiguamente los hebreos para tomar sus decisiones. Ahora bien, se sabe que Dios permitió que los israelitas, estoy hablando ya en el Antiguo Testamento, echaran suertes para determinar su voluntad en alguna situación específica, como lo podríamos leer en Josué o en el primer libro de Crónicas, y también diferentes oficios y funciones en el templo, y esto tiene más relación con esto, se determinaban echando suertes. Lo vuelvo a repetir. Ciertos oficios y funciones que se realizaban en el templo en el Antiguo Testamento se determinaban echando suertes. Por lo tanto, aquí ya tenemos precedentes. Lo podríamos leer en Primero de Crónicas en un montón de versículos, ¿vale? Por tanto, los apóstoles no fueron aquí influenciados por una cultura grecorromana o por algunas costumbres romanas por cuanto habían sido invadidos por los romanos. La práctica de echar suertes tenía ya raíces en la cultura judía, en la cultura israelita, hebrea. Así que en ese sentido no nos debería de sorprender tanto. Ahora bien, también es cierto que por contraparte no encontramos en el Nuevo Testamento otro caso donde los creyentes usasen este método o un método similar para tomar decisiones en la iglesia. Es decir, en el Nuevo Testamento esta práctica solamente la vemos aquí, en ningún sitio más. Y algunos eruditos argumentan que la razón por la cual solamente se echó suertes aquí, teniendo en cuenta que había un trasfondo y una tradición de que así lo hacían
para tomar ciertas decisiones que incluso tenían que ver con el templo, aquí podríamos entender, y algunos así lo argumentan, que los apóstoles tomaron la decisión entre José y Matías de echar suertes porque todavía no tenían el Espíritu Santo como lo tendrán en Hechos capítulo 2 con Pentecostés. Y es por eso que nosotros tampoco hoy, a la hora de elegir un diácono, un pastor, un líder de alabanza, cualquier ministerio o área o responsable de iglesia, pues tampoco echamos suertes, sino que oramos, intentamos poner las cosas en común y votamos, ¿verdad? Claro, el asunto está en que para hacer ese ejercicio se supone que la asamblea, los miembros de la iglesia, están en un mismo sentir. Pero sin embargo, en la práctica nos damos cuenta de que ese sentir muchas veces no es real, y no estoy diciendo porque sea de un lado u otro. Claro, cada persona que vota en conciencia delante de Dios para elegir a un pastor o a otro, o tener pastor y no tenerlo, o un diácono o un líder de alabanza o lo que sea, se supone, y yo pienso, que las personas que votan este o el otro, o sí o no, lo hacen no porque crean, según sus criterios y sus prejuicios, esto es lo mejor y esto es de Dios, ¿no? Es decir, yo entiendo que las personas que votan, las personas que opinan en una asamblea para tomar decisiones, lo hacen porque entienden que el Señor les está mostrando que deben de votar esa opción. Porque si no, esto no sería una iglesia, sería, pues no sé, una asociación, una ONG, una organización social, pero no una iglesia, hermanos. Porque en la iglesia quien debe demostrar cuál es la voluntad de Dios es el Espíritu de Dios por medio de nosotros, que entendemos que tenemos el Espíritu. Pero ¿qué sucede? Que en la práctica, como os he dicho, no es así. Pero claro, supongo que todos entienden que lo que dicen y votan es lo que Dios dice, ¿no? Porque si no, estarías tú a sabiendas opinando y votando aquello que Dios no te ha dicho claramente que opines y votes, ¿verdad? En ese caso incluso yo recomendaría, hermano, si tú no lo tienes claro, si tú has orado, si tú has reflexionado y no lo tienes claro como de parte del Señor, no votes, abstente. Porque cuando tú opinas o votas y no tienes bien claro que el Señor te está mostrando que es eso lo que tienes que votar y decir, estás enfrentándote a Dios. Porque la iglesia al final es de Dios, no es nuestra, ¿verdad? Pero claro, esto ya es, como digo, pues intentar aplicar el asunto de tomar decisiones entre hermanos que tengan que ver pues con la iglesia, con su liderazgo, con la misión y demás, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues no tenían, y algunos eruditos así lo argumentan, ellos no tenían otra manera de tomar esa decisión y encima tenían pues esa práctica en la antigüedad, ¿vale? Así que bueno, nosotros hermanos, pues volviendo al tema de la elección de Matías como tal, hay que tener en cuenta que estos 12, incluyendo ya a Matías, tuvieron pues un testimonio a toda la nación judía y recibieron después unánimemente el Espíritu Santo. Y claro, el caso está que el apóstol Pablo no entra en este grupo, no solo porque no cumplía con todas las condiciones, como ya lo he sugerido anteriormente, sino porque fue elegido como apóstol de los gentiles. Y los 12 apóstoles en este momento habían sido escogidos para la nación judía. Luego se abriría después, recordar con el testimonio que tuvo Pedro con Cornelio, el llevar el evangelio también a los gentiles. Pero en un principio el llamado original de estos apóstoles era primero a la nación judía y luego ya seguir avanzando. Sin embargo, en el caso de Pablo directamente desde el principio fue el apóstol de los gentiles. Y además no cumplía las condiciones de ser testigo ocular del ministerio de Jesús desde el principio, con su bautismo, hasta su ascensión. Por ello es que varios eruditos argumentan que el apóstol Pablo no podría haber sido el sucesor de Judas Iscariote, sino que tenía que ser Matías. En otras palabras, vemos que el Señor tiene el control sobre los tiempos y Él sabe qué personas van a servir, cuándo lo van a hacer y cómo van a contribuir a la extensión de su reino.
Por tanto, nosotros debemos de confiar siempre en la voluntad de Dios y en la dirección de su Espíritu en medio de todas nuestras reuniones, actividades y, cómo no, en todas nuestras vidas. Y dicho esto, hermanos, quedémonos con estos puntos, porque ya hemos visto el asunto de echar suertes. Quedémonos, hermanos, con estos puntos relacionados con la voluntad de Dios. Primero, buscaron orientación en la palabra del Señor para ver qué debían hacer. Porque pensadlo, ellos querían saber cuál era la voluntad de Dios. Esa disposición la vemos aquí en Hechos capítulo 1. Lo de Matías no fue una improvisación, sino que reflexionaron, oraron, se reunieron para ello. Y ellos querían descubrir cuál era la voluntad de Dios. Y para ello, primero buscaron orientación en la palabra. Y ahí es cuando vemos, ¿verdad?, que Pedro se levantó y comenzó a hablar y reinterpretar los salmos. Y a través de los salmos comprendió que lo de Judas Iscariote estaba escrito y que también estaba escrito que había que sustituirle. Y por eso se tomó esa decisión. Y esto también es un modelo para nosotros, ¿vale? Una vez entendieron que debían reemplazar a Judas, usaron el sentido común y comprendieron que si el sucesor debía tener el mismo ministerio apostólico que Judas, también debía tener las mismas condiciones. Esto es sentido común, hermanos, ¿vale? Y tercero, oraron porque si bien Jesús ya estaba a la diestra de Dios en este momento, ya había ascendido a los cielos, Él seguía presente en ellos y podían hablar con Él por medio de la oración. El mismo Jesús estaba muy pendiente de enseñar a sus discípulos a tener comunión con el Padre, a orar. El mayor modelo lo tenemos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Un modelo de cómo dirigirnos a nuestro Padre que está en los cielos. Y por último, pues después de estos pasos, echaron suertes por cuanto confiaban en que el Señor haría conocer su elección en ese momento concreto. Y luego nunca más practicaron este método de echar suertes porque después surgiría el acontecimiento de Pentecostés y con ello la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, de estos 4 puntos debemos descartar el último porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de echar suertes. Por tanto, ante la pregunta, ¿cómo descubrir cuál es la voluntad de Dios? Busca en la palabra, aplica el sentido común y ponlo en oración. Creo que es un buen modelo, aparte de estudiar esta última parte de Hechos 1, es un buen modelo para aplicar en nuestras vidas, hermanos, porque seguramente varios de vosotros tendréis muchas preguntas personales respecto a, pues no sé, voy a decir cosas cotidianas. ¿Debo seguir en mi país o debo ir a otro país a buscar una vida mejor? ¿Debo de trabajar o seguir trabajando en este sitio o quizá debo de trabajar en otro sitio? ¿Debo quizá de ser una persona más ahorradora en mi vida para otros propósitos? ¿O mejor me permito hacer ciertas cosas, viajar a ciertos sitios, tener ciertos lujos porque me lo merezco? ¿Tengo ya que estudiar esto o aquello? ¿Tengo ya que casarme o no? ¿El Señor quiere que forme una familia o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas, ¿verdad? ¿Y cuál es la cuestión? Que no es lo que tú quieres. Es lo que Dios ya tiene preparado para tu vida. Y como hijos de Dios, debemos de ser obedientes al Padre. Y más bien, cuando somos desobedientes, pues, qué mal nos va, ¿verdad? Y para prevenir esas situaciones, debemos de buscar y descubrir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se encuentra en emociones ni en sensaciones. Se encuentra en su palabra. Se encuentra en el sentido común que Dios nos da. Y cómo no, también se encuentra en una devoción de orar, de buscar también consejos en otros que nos puedan guiar a encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso hay muchas veces que no lo hacemos. Hay veces que tomamos decisiones que en muchos casos ya no tienen vuelta atrás y luego pagamos las consecuencias. Pero ¿sabéis qué? Nunca es tarde, hermanos. Muchas lamentaciones tendréis todos vosotros en vuestra cabeza de cosas que podríais haber hecho mejor y no las habéis hecho. Estoy seguro de ello, porque yo también las tengo. Pero el punto es
que si tú ahora te das cuenta que hay formas por las cuales puedes descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida y no lo haces, ahí ya, hermano, pues estás tentando a Dios. Ahí te la estás jugando, estás desobedeciendo. Debes de buscar en Él qué es lo que Él quiere que hagas. O como hemos visto en la predicación, Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Claro, ¿cómo voy a hacer las buenas obras de Dios si no conozco ni busco la voluntad de Dios? ¿Y cómo voy a saber la voluntad de Dios si no conozco ni busco su palabra, ni oro, ni busco también de otros que me puedan guiar? Pues no lo vamos a poder hacer, hermanos. Pero gracias a Dios tenemos una iglesia. Gracias a Dios tenemos a su Espíritu. Así que eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por consiguiente, concluyendo, lo que encontramos aquí es un acontecimiento muy importante, donde los discípulos tomaron decisiones en conciencia delante de Dios, pero no es un acontecimiento, un acto que nosotros debamos de repetir y por consiguiente no es normativo. Es decir, no debemos de aplicar esta metodología a la de hoy porque nosotros estamos también bajo otras circunstancias. Entre ellas, tenemos al Espíritu de Dios que habla a nuestro espíritu y nos dice cómo debemos de orar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de servir. Romanos capítulo 8. Leerlo entero, hermanos. Es maravilloso ese capítulo. Viviendo en el Espíritu.